Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que cada día permites solo por tu gracia. Que en este tiempo el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que sea el tiempo donde podamos aferrarnos al pacto eterno, aferrarnos al pacto de la evangelización mundial. Padre, obra poderosamente, que estés dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos recibir la fuerza y el poder para levantarnos como tus testigos, que estés quebrantando todo el poder de Satanás que intenta venir a nuestras vidas a través de la incredulidad. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que en este día la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 32, versículos del 22 al 32. Dice la preciosa palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que tu palabra esté dándonos verdadera sanidad, que esté sanando todo pensamiento incorrecto, toda herida de nuestros corazones, que estés dando esa verdadera sanidad para que podamos levantarnos como tus testigos y que nos estés utilizando por tu gracia para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, especialmente a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Porque el Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. El Señor Jesús, que es Dios, Él, dice la palabra, conocía y conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él conoce muy bien. Por eso está invitando: venid a mí los que están trabajados y cargados. Y Él sabe que las personas separadas de Él están trabajadas y cargadas, aunque se esfuerzan continuamente. Pero también las personas que tienen a Cristo en sus vidas, también muchos, desgraciadamente, a veces estamos así, ¿verdad? Trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque nos esforzamos. Estamos esforzando, intentando hacer nosotros, conseguir nosotros,
Por supuesto, hay cosas que debemos de esforzarnos, lógicamente, pero las cosas importantes, las cosas eternas, las cosas de Dios, no es por nuestro esfuerzo, es por gracia, a través de la fe. Es recibirlas, creerlas. Y Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Él nos da la verdadera respuesta. Él es solucionador de todos los problemas. Y primeramente, necesitamos creerlo, poner nuestra fe en Él cada día, orar, recibir ese poder y con esa fuerza ya podemos trabajar, ya podemos tener victoria en este mundo, ya podemos ayudar a las personas que hay a nuestro alrededor. Pero ciertamente, sin darnos cuenta, seguimos esforzándonos. Y no funciona, ¿verdad? Por nuestro propio esfuerzo, no funciona. Por eso es muy importante que estemos recibiendo sanidad de nuestro esfuerzo propio, que aprendamos de verdad a tener fe en la palabra, fe en el Evangelio de Jesucristo. Conforme creáis, conforme vuestra fe os será hecho. Tenemos que estar creyendo. Hace años pude estar haciendo un cursillo de socorrismo en una federación y la verdad había profesores con mucha experiencia, muy bien preparados, y en una clase pues el profesor dijo algo que me impactó. Él, que era un hombre que realmente tenía mucha experiencia, decía que cuando alguien se está ahogando en el mar, por supuesto hay que salir rápidamente, ¿verdad?, para salvarlo. Pero decía que antes de poder acercarse a él y agarrarlo, que primeramente había que hacer dos cosas. Cuando estaba todavía ese hombre desesperado, luchando por la vida, él dijo que había dos opciones. Al acercarse, dice que tenías que pegarle un puñetazo. Y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser así? Ya se está muriendo el hombre sufriendo, encima vas tú y lo terminas de ahogar. No, no es eso. Dice, es que él, en su desesperación, si te acercas, te va a agarrar, te va a zafar y os vais a ahogar los dos. Ha pasado, desgraciadamente. Por eso, para poder realmente salvarlo, mientras tiene esas fuerzas, tienes que noquearlo para poder, cuando ya se queda sin fuerzas, tomarlo y de esa manera poder sacarlo. Y es verdad. Es así, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho nuestra vida de fe. A través de Cristo ya tenemos la salvación. Cristo ha solucionado nuestro pasado. Somos nueva criatura por su gracia. Y Él está con nosotros porque Él ha resucitado, vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que estar disfrutando de que Él está con nosotros. No hay que estar esforzando, intentando conseguir las cosas. Él tiene todo preparado. Somos sus hijos. Y tenemos que dejarnos llevar, creer, confiar en Él. Por eso hace falta esa sanidad de nuestro propio esfuerzo. Porque eso no funciona para nada. Ese esfuerzo humano por intentar solucionar nuestras vidas, nuestros problemas, todo comenzó en Génesis 3 cuando el hombre, engañado por Satanás, quedó separado de Dios, con esa naturaleza de pecado, totalmente atado por Satanás. Ahí él intentó enseguida arreglar las cosas. ¿Qué hizo Adán? Dice que se cosieron vestidos de hojas para tapar su desnudez, su pecado. Ya empieza ahí el esfuerzo humano, ¿verdad? Pero era imposible. No podían quitar el pecado con hojas, ¿verdad? Porque el esfuerzo humano para las cosas eternas, importantes, no funciona. No podemos salir del poder de Satanás por nuestras fuerzas. No podemos quitar nuestro pecado por nuestras fuerzas. No podemos regresar a Dios por nuestras fuerzas. Eso es absolutamente imposible. Y muchas iglesias que aman a Cristo, que tienen el Evangelio, son hijos de Dios, pero también, sin darnos cuenta, están diciendo a los creyentes que tienen que esforzarse, ¿verdad? Lo tenéis que hacer vosotros. Pero eso es la religión, ¿verdad? La religión es que el hombre separado de Dios piensa
que a través de las buenas obras, del esfuerzo, puede obtener esa salvación. Pero eso no funciona. No es que sea malo, es que no funciona, porque el hombre en ese estado de pecado, todo lo que hace delante de Dios no son buenas obras, como dice Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. Es algo sucio delante de Dios, porque somos pecadores y por nuestro esfuerzo no es que no funciona, es que cada vez es peor. Por eso Dios nos ha dado el Evangelio. El Evangelio no es la religión, el Evangelio es un regalo, es el don de Dios. Como no podíamos hacer nada, Dios por su gracia prometió que Él iba a enviar a Jesús el Cristo. Jesús vino a salvarnos. Por eso se llama Yeshua, Salvador de Jehová, la salvación de Jehová. Dios mismo vino para salvarnos. Para eso Jesús cumplió ese trabajo de Cristo, que significa el ungido. Y Él, en la cruz, abrió ese único camino para regresar a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él en la cruz perdonó nuestros pecados derramando su sangre. Él en la cruz venció a Satanás. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Jesús el Cristo ha vencido. Él tiene toda la victoria para nosotros. Y esa salvación es por gracia de Dios. Lo dice claramente en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. No teníamos nada bueno por nosotros mismos, ningún mérito. Él nos escogió por su gracia. Él vino a nuestras vidas y nos salvó, ayudándonos a creer en Jesús el Cristo. Pudimos recibir solo por gracia de Dios, a través de la fe, esa salvación tan grande, porque es un don, un regalo. Y ciertamente, cuando nos dan un regalo, ¿qué hay que hacer? Muy fácil. Hay que tomarlo, agradecerlo, ¿verdad? Y luego disfrutarlo. Eso es un regalo. Pues el Evangelio es el regalo de Dios. Por eso solo creyendo, a través de la fe, no por nuestro esfuerzo, solo creyendo en lo que ya Jesús el Cristo hizo por nosotros, porque la obra la hace Dios, porque toda la gloria solo le pertenece a Él. En ese momento, al recibirlo, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Solo por gracia, a través de la fe, al recibirlo, al creer en el nombre de Jesús el Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, ciertamente, en ese momento, ya no hace falta que vivamos esforzándonos por nosotros mismos. Ya Dios tiene todo preparado para nosotros. Imagínense un bebé tan precioso en los brazos de su madre. Cuando ese bebé tiene hambre, su madre le da el alimento. Cuando tiene frío, antes de tener frío, su madre lo cubre, le pone la ropita, lo acuesta. El bebé no tiene que pedir nada, es más, no sabe ni hablar, ¿verdad? No necesita hablar, porque la madre se anticipa, sabe perfectamente lo que necesita. Y imagínese que pudiera hablar el bebé y le dijera a su madre, mamá, estoy preocupado porque no sé qué voy a comer, y no sé si tengo frío, qué me van a poner, o no tengo ropa, y no tengo dinero para comida. Eso sería extrañísimo, ¿verdad? Que estuviera preocupado un bebé. El bebé no se preocupa de nada. ¿Por qué? Porque su madre ya le da todo. El bebé, ¿qué hace? Disfrutar. ¿Qué hace? Comer, dormir y lo otro. Hace esas cosas, esas tres cosas todo el día. No hace nada más. Solo lo recibe todo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Dios es todopoderoso, nuestro Padre. Por eso ya nos ha dado todo. No solo ha solucionado el pasado. El presente está todo preparado. Estamos en ese itinerario del pacto. El futuro está todo garantizado. Por su gracia vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso, ¿qué nos queda? Agradecer. Tenemos que estar creyendo, disfrutando de esas cosas eternas, que Dios está con nosotros y con esa fuerza espiritual. Por supuesto, hay que trabajar lo mejor posible, hay que estudiar lo mejor posible, pero las cosas eternas
No es por nuestro esfuerzo, es solo por gracia a través de la fe. Pero Jacob no lo entendía. Él representa el esfuerzo humano, ¿verdad? Él ciertamente estaba engañando. El nombre Jacob significa engañador. Y él estaba siempre esforzándose. ¿Por qué? Por conseguir, ¿verdad? Quería tener, quería conseguir. Y pensaba que era muy vivo. Y estaba siempre retorciendo, aprovechando que su hermano mayor, Esaú, venía hambriento. Y él que tenía la comida le vendió la primogenitura por un plato de comida. Se aprovechó de su debilidad, ¿verdad? Y luego se disfrazó para quitarle la bendición. Por supuesto, realmente el esfuerzo humano, el engaño, no es la manera de Dios. Al final, ¿qué ocurrió? Que su hermano Esaú lo quería matar y tuvo que salir disparado de allí, ¿verdad? Y ciertamente se fue a casa de Labán. Y allí tuvo que trabajar muchísimos años para casarse por Raquel. Y tuvo, al final, muchas posesiones. Y cuando ya tenía todas esas posesiones, ya había conseguido todo lo que quería, entonces decidió, después de muchos años, regresar a casa. Pero de repente había un problema. ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano, al final, siempre nos genera problemas. Él se escapó pensando que de esa manera iba a solucionar el problema, pero al regresar se dio cuenta que no lo había solucionado, que todavía tenía más problemas. ¿Por qué? Yendo de camino a su casa, su hermano Esaú vino a su encuentro. Pero no venía solo. ¿Con quién venía? 400 soldados. ¿Para qué vendría con 400 soldados, verdad? Él estaba temblando. Por primera vez en su vida se encontraba con algo que le superaba. Y el esfuerzo humano llega un momento que llega ese tiempo de quebranto donde nos damos cuenta que no funciona, que hay que tener sanidad porque no funciona, no es la manera de Dios para que Dios nos pueda utilizar grandemente. Hay que recibir esa sanidad del esfuerzo porque la obra la hace Dios. Por eso solo Él merece toda la gloria. Porque Él hace la obra. Nosotros en el Evangelio solo hay que creer, hay que confiar, hay que estar siguiendo la palabra a través de la fe, aplicándola en nuestras vidas, orando y disfrutando que Dios vivo está con nosotros y alinearnos a su plan, a su voluntad, proclamar el Evangelio a todas las naciones. Por eso, este Jacob, que se marchó por un problema, al regresar, ese problema no se había solucionado. Es más, ahora tenía 400 problemas, 400 soldados. Entonces es así. El esfuerzo humano, el humanismo, no es la manera de Dios. Hay que recibir sanidad. Y Dios, Él, en ese proceso que nos lleva, en ese itinerario del pacto, Él obra de esa manera para poder sanarnos, para que podamos de verdad aferrarnos solo, editarnos solo en el pacto de Jesús, el Cristo. Por eso, ciertamente, ese tiempo de dificultad para Jacob era en realidad el mejor tiempo, el tiempo de la sanidad, del esfuerzo humano, el tiempo de aferrarse verdaderamente al pacto eterno de Jesús el Cristo, a saber que solo en Él tenemos la victoria, al darse cuenta que solo en Jesús el Cristo tiene que ser suficiente para nosotros. Dios en Cristo nos ha dado todo. No busquen en otro lugar. La respuesta está solo en Cristo. Él es completo. Tiene que ser suficiente para nosotros. Por eso, ciertamente, si estoy disfrutando este Evangelio, no voy a tener que pelear con nadie. No voy a tener que competir con nadie. Voy a darme cuenta que ese pacto que Dios me ha dado, nadie me lo puede arrebatar. Nadie me lo puede quitar. Dentro del Evangelio podemos tener ese corazón porque tenemos fe, tenemos confianza de que Dios es el que tiene todo preparado para nosotros, que Dios siempre cumple su pacto. Por eso Abraham por fin lo entendió. En Génesis 13, allí por fin le dijo a su sobrino Lot, hay que separarse. Ya le daba igual, elige Lot, aunque eres menor,
Tenía esa fe ya Abraham que le dijo, escoge tú, mira toda la tierra, elige, si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Tenía esa confianza en el pacto, sabía que pase lo que pase, Dios iba a cumplir su pacto, nadie nos puede quitar ese pacto que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso ciertamente el esfuerzo humano, eso hay que sanarlo. Necesitamos esa sanidad. Y ese tiempo de dificultad allí en Peniel, ese tiempo donde él pensaba que iba a venir su hermano con 400 soldados a totalmente aniquilar su vida y su familia, sus hijos, sus posesiones, fue un tiempo donde él realmente se dio cuenta que ya no podía solucionarlo, que ya sus engaños no servían, que su esfuerzo humano no servía. Por eso, ¿qué hizo en ese tiempo? Dice que allí en Peniel fue el tiempo donde él pudo estar aferrándose, postrándose allí con Dios. Y en ese tiempo él recibió la sanidad. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Dios. ¿Cómo Dios pregunta cómo se llama? ¿No lo sabes? Sí. Pero él quería que dijera, soy Jacob. ¿Qué dijo? Soy un engañador. Que se diera cuenta, soy un engañador. ¿Para qué? Para recibir sanidad. Si yo no me doy cuenta de mi problema, Dios no me puede sanar, ¿verdad? Primero hace que yo lo pueda ver. Es una bendición verlo, porque es el primer paso para poder recibir esa sanidad. Y allí el Señor le cambió el nombre. Israel, príncipe de Dios. Y ciertamente tenemos que salir del esfuerzo humano. Necesitamos esa sanidad. No tenemos que estar viviendo, siendo como Jacob, sino a través de la fe, disfrutando del pacto eterno de Jesús el Cristo, ser Israel, aquel que Dios escogió para cumplir la evangelización mundial. Eso somos nosotros. Está el Israel étnico, que por supuesto tenemos que orar por él, pero somos Israel espiritual. Son los que Dios está utilizando en este tiempo para cumplir su mayor deseo, la evangelización mundial. Por eso ciertamente tenemos que entender que ya Él nos ha llamado Israel, príncipe de Dios. Y Él nos utiliza, nos va a dar las mismas respuestas, nos está utilizando para cumplir en cada lugar que estamos esa evangelización. Dios lo tiene preparado, no es algo que tenemos que esforzarnos a hacerlo por nuestras fuerzas, no funciona. Tenemos que estar tomando ese pacto de Dios y estar creyendo a través de la fe. Vemos que durante el tiempo del Imperio Romano, la Iglesia primitiva, el Evangelio, fueron martirizados muchísimos de los primeros creyentes de maneras tremendas. Los quemaron vivos, los mataban fieras. Y de verdad, vemos en los escritos de los padres apostólicos, hay testimonios impresionantes, pero ciertamente aun había esa violencia. Vemos que el Evangelio venció a la oscuridad. En el año 313, allí se proclamó todo el Imperio Romano como cristiano. Por eso la luz siempre está venciendo la oscuridad. Ese tiempo de Jacob, él pudo entrar en la soberanía absoluta de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Dios es soberano. No hay nada que escape a su dominio, a su control. Tenemos que darnos cuenta, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Si tenemos seguridad en eso, no vamos a ser movidos, ¿verdad? Ciertamente tenemos que estar viendo esa realidad. Él, como a Jacob, nos escogió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en Génesis 25-23 dice la palabra, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya Dios, por su gracia, por su soberanía, había escogido a Jacob para estar llevando ese pacto. Él era menor
que Esaú, pero había escogido desde que estaba en el vientre de su madre, Dios en su soberanía, ya lo tenía escogido. Si Jacob lo hubiera creído, no hubiera estado peleando, engañando, ¿verdad? Ya Dios lo había dicho. Por eso tenemos que estar creyendo la palabra, entrando en la soberanía de Dios. No depende de nuestro esfuerzo, de que seamos más vivos, de que estemos engañando. Lo que Dios tiene estipulado en su soberanía, realmente nadie lo puede parar. Y Jacob, ciertamente, si hubiera creído la palabra, no hubiera tenido que disfrazarse para engañar a su mismo padre, ¿verdad? Eso hizo que su hermano Esaú se enfadara, quisiera matarlo. Y se tuvo que marchar. Y se fue a Betel. Y allí tuvo ese sueño, que una escalera del cielo donde subían y bajaban los ángeles, Betel, la casa de Dios, Betel. Y ahí, en su oración, todavía estaba engañando, intentando engañar a Dios, haciendo como un trato comercial. Bueno, si tú me cuidas, entonces voy a hacer esto, ¿no? Eso no es realmente creer la palabra. Por eso, ciertamente, para tener esa sanidad del esfuerzo hay que empezar a creer la palabra de Dios, darnos cuenta que Dios es soberano, Él tiene el control, el dominio de todas las cosas, estar creyendo que dentro de Cristo ya tenemos esa bendición, nada ni nadie nos lo puede arrebatar, y el Señor tiene ese camino, ese itinerario del pacto por el cual nos está llevando. Y Él va a cumplir también ese objetivo absoluto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso es muy importante dejar el esfuerzo humano y estar creyendo la palabra, creyendo como la palabra nos muestra que Dios es soberano. Él está preparando, guiando nuestras vidas. Él nos escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y Él vino a nuestro encuentro, nos salvó a través de Cristo y tiene todo preparado para equiparnos, para levantarnos, para utilizarnos, para ser sus testigos. Por eso ciertamente este Jacob seguía engañando, no estaba creyendo en la soberanía absoluta de Dios. Y llegó a casa de Labán, y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios obra de esa manera. Ese engañador, Jacob, fue a parar allí a casa de Labán. Labán era más engañador que Jacob, todavía era más engañador. Y eso fue, hay una lucha muy interesante, ¿verdad? Estaban engañándose continuamente. Pero realmente eso fue parte del trato de Dios para que él pudiera recibir sanidad. Por eso ciertamente Dios le dio esa promesa allí a Jacob, que lo iba a utilizar para salvar todas las naciones. Y Dios nos ha llamado, nosotros somos remanentes de Dios en este tiempo. Tenemos que estar creyendo la palabra, no lo que vemos con nuestros ojos, no las palabras que escuchamos de este mundo, sino la palabra de Dios. Y somos hijos de Dios, dentro de Cristo, somos escogidos para que el Evangelio sea proclamado con poder, para transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones. Es un pacto, es una promesa que Dios nos ha dado. Por eso solo hay que creerlo, orar, disfrutar, porque Dios siempre cumple la palabra. Ese tiempo de Peniel, no solo él entendió la soberanía absoluta de Dios, también pudo entrar en el pacto absoluto de Dios. Y ciertamente venían 400 soldados. Ahí Jacob estaba temblando por primera vez en su vida, pero Dios le dijo: cuenta las estrellas del cielo, que Él te va a hacer la descendencia igual con esa multitud como a las estrellas del cielo. Ciertamente, allí en Peniel, él pudo estar decidiendo por Dios. Si no me bendices, no te dejaré ir. Estaba creyendo a Dios totalmente. Y en ese momento, él dice que Dios se dejó ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya tenía la respuesta, porque se aferró al pacto a través de la fe. Y ciertamente hay que entrar en ese pacto absoluto de Dios. Somos en Cristo ese Israel. Somos el pueblo totalmente espiritual para cumplir la evangelización mundial. Eso nada ni nadie lo puede detener. Por eso tenemos que estar creyendo en la soberanía, tomando ese pacto absoluto, porque nada ni nadie lo puede
impedir. Y no solo esa soberanía absoluta, no solo el pacto absoluto. Si estamos aferrados ahí, podremos obtener esa respuesta absoluta. Vemos como él realmente fue cambiado, fue sanado de ser un engañador. Él pudo ser Israel, príncipe de Dios. Y a través de él, Dios levantó grandes respuestas. Fue en Peniel. ¿Qué significa Peniel? Dios vio cara a cara. Él vio a Dios cara a cara. Ese tiempo de concentración realmente fue el tiempo para recibir la sanidad. Allí él vio a Dios cara a cara y pudo recibir las respuestas de Dios que nada ni nadie puede parar. Cada uno de los 7 remanentes, ellos también fueron así. Cuando José entró en prisión injustamente, no se movió, no estaba quejándose, no estaba intentando arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque él tomaba el pacto absoluto, sabía la soberanía absoluta de Dios, sabía que Dios lo estaba llevando, guiando por ese itinerario del pacto, y que ese lugar era un tiempo de bendición para proclamar el Evangelio. También era el mejor lugar para aprender la política, que luego le iba a servir grandemente cuando fue gobernador. Por eso ellos estaban firmes, no se movían por lo que veían, por lo que sentían, por los acontecimientos. Ellos se aferraban a través de la fe y tomaban el pacto de manera segura, oraban y estaban constantemente viendo cómo ese plan absoluto de Dios se cumplía en cada lugar que estaban. También los 3 amigos de Daniel, ellos no tenían temor de entrar al horno de fuego. ¿Por qué? Ellos estaban aferrados al pacto. Por eso dijeron, no vamos a adorar. Y Dios, nuestro Dios, nos puede salvar. Y si no nos salva, está bien. Pero no vamos a adorar. Porque sabían que Dios siempre cumple su pacto. Por eso pudieron recibir esa salvación tan grande. A través de ese evento, el rey y todo el imperio pudieron conocer que el Dios de Daniel, que el Dios de sus 3 amigos, realmente es el Dios único y verdadero. Pudo cumplirse la evangelización a través de ellos. Por eso al final, ¿qué ocurrió? Dios, a través de ese tiempo de sanidad, donde Jacob salió de su esfuerzo, donde Jacob se aferró a la soberanía absoluta de Dios, al pacto absoluto de Dios, allí Dios cambió ese corazón de Saúl, y pudieron reconciliarse. Eso fue un gran milagro, porque su hermano en realidad iba con los soldados para vengarse. Pero ese es el poder de Dios. Por eso dejen el esfuerzo, dejen de intentar arreglar los problemas, las circunstancias por sus fuerzas, que podamos gozar ese Peniel cada día, el estar viendo a Dios cara a cara, ese tiempo de concentración, para a través de la palabra creer esa soberanía absoluta de Dios. Dios nos guía, Dios está obrando en todas las circunstancias, y tomar el pacto absoluto de Jesús el Cristo, el pacto de la evangelización mundial. Ciertamente vendrán esas respuestas absolutas que Dios tiene preparada cuando realmente estamos totalmente a través de la fe tomando la palabra y orando con ella. Ciertamente Dios va a levantar esas respuestas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día, a través de la palabra, podamos estar recibiendo esa sanidad de el esfuerzo humano, de nuestro propio esfuerzo, de intentar hacer las cosas por nuestras fuerzas, que podamos estar dando gracias a Dios, porque por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Dios ya nos ha dado todo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que podamos salir de todo esfuerzo humano, que podamos aferrarnos a través de la fe del pacto eterno de Jesús el Cristo, que podamos disfrutar cada día que tú, por tu gracia, estás con nosotros, que tú tienes todo preparado, que tú vas a cumplir ese pacto absoluto a través de nuestras vidas. Padre, obra con poder, bendice las familias que representamos. Obra con poder en cada uno de los países hispanos, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad,
Levanta tu iglesia mundial que sea utilizada para cumplir la evangelización y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, tendremos el tiempo del culto de oración, un tiempo para compartir la palabra, pero también para orar juntos. De esa manera vamos a estar juntos experimentando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Les pido que estén orando para que Dios esté dando la guía en todas las cosas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.